Buenos días, tempranas horas, amigas y amigos de las redes sociales. Lo primero, mandar un abrazo solidario a todas las personas que lo están pasando mal, estén donde estén. Lo más importante. Lo más importante. Muchos abrazos solidarios los mandamos a Texas, en Estados Unidos. Saben ustedes que hace unos días se desbordaba el río Guadalupe y las noticias son devastadoras. Más de 100 muertos, más de 100 desaparecidos. Y en los últimos días, les repito, y deseamos que lleguen buenas noticias y que muchos de los desaparecidos se puedan encontrar con vida, les encuentren con vida. Aquí en España ya sabemos lo que es una inundación o inundaciones con tragedias en distintas décadas en los últimos tiempos. La última, la Dana, en la Comunidad Valenciana. Los políticos, en general, deberían tomar medidas para que no vuelvan a ocurrir estas tragedias. En Texas, en 1987, el mismo río Guadalupe se desbordó y mató a 10 adolescentes. Digo yo que habrá alguna forma por parte de los políticos de buscar con los profesionales alguna solución para que el río Guadalupe no se pueda desbordar más o se vuelva a desbordar más. Y aquí en España, los barrancos, cuando llueve con intensidad, no provoquen las inundaciones y sobre todo la fuerza con la que el agua llega a las ciudades o a los pueblos. Lo arrasa absolutamente todo. Y digo yo, habrá que buscar soluciones. Los políticos con los profesionales que entienden de construcción. En fin, es desolador hablar de estas noticias porque siempre que se pierde una vida humana es una tragedia. Mandamos muchos abrazos a Texas y esperamos buenas noticias. Y por supuesto a los heridos que continúan en el hospital después del atropello hace ya semanas cerca del estadio del Español. Ojalá que las personas que quedan salgan lo antes posible sin ningún tipo de problema. Agradecer el apoyo en redes sociales, un día más, espectacular, muchísimas gracias. Y recordarles los vídeos, todos los vídeos son importantes, todos los vídeos, de cualquier día, si no los han visto o no los han visualizado. Pero los vídeos de los últimos días, por todo lo que estamos comentando y por la situación actual de Barcelona, son muy recomendables. Se los recomiendo. Porque son noticias importantes, algunas salen en los medios de comunicación potentes y otras saldrán en breve. Por lo tanto, son informaciones muy importantes. Es información muy importante, perdón. Ya no sabemos ni hablar. Por lo tanto, les recomiendo que visualicen los vídeos de cualquier día y todo lo que vamos a comentar hoy. Por cierto, un pequeño apunte. Cuando hablamos de los vídeos, de recomendar los vídeos, lo hago pensando en la gente que por circunstancias no haya podido visualizar o escuchar los vídeos del día o en el día. Y ya saben que me gusta que todo el mundo esté bien informado cronológicamente con todo lo que pasa en el Barça y en el Real Madrid. Y en el fútbol en general. Por lo tanto, algunos podrán entender qué tío más pesado, ¿no? Pero yo creo que la mayoría, por lo menos por lo que me cuentan por las redes sociales, haces bien en recordar y en recomendar los vídeos. Porque evidentemente me dicen, son vídeos muy importantes con muy buena información. Por ese motivo los recordamos. Por nada más. Lo que les termino de comentar tiene un motivo,
tiene un porqué. Hay un personaje de Sudamérica que también habla en redes sociales, parece ser que tiene algo que ver con el Barcelona, y nos pone a parir en un vídeo que me pasaron ayer, ni puñetero caso, pero un vídeo burlándose y criticando que mandemos abrazos solidarios a las personas que lo están pasando mal, que le molesta que mandemos el pésame a las personas que han fallecido en Texas, o le debe saber mal también que uno quiera escuchar buenas noticias porque hayan encontrado a gente desaparecida con vida. También le debe molestar que hablemos de nuestras redes sociales, de cómo funciona Guijarro Enclave Blaugrana y, por supuesto, de recomendarles los vídeos de cada día que no hayan podido ver o escuchar. Un auténtico desgraciado. Que le guste mi información o no, es lo de menos. Pero que se meta o que se burle con los deseos, y además de corazón, de querer el bien para todo el mundo, me parece ilógico. Me dice un amigo, es sudamericano, en principio, y tiene pinta de ser un auténtico desgraciado. Bueno, ya sabemos que en las redes sociales, por desgracia, hasta que los políticos no se lo tomen en serio, bulos, frikis, gente que le gusta provocar el odio. Aquí ya sabemos que hay gente que el odio al Real Madrid es permanente. Todos esos canales, o la gente que escribe en X, que habla de esa manera, todos deberían estar bloqueados, cerrados los canales. Pero ya saben que los políticos hablan mucho y luego no hacen tanto, o no hacen prácticamente nada. Es una pena. Ojalá que algún día alguien se tome en serio, a nivel político, lo de las redes sociales. Hay que limpiar mucha basura y mucha mierda, repito, en las redes sociales. Las redes sociales es para utilizarlas con prudencia, con lógica, con educación y con respeto. Todo lo demás sobra. Vamos a hablar del Fútbol Club Barcelona y gracias, y perdonen por la introducción más larga que otros días, pero es que hoy me nacía comentarles lo que me pasaron ayer. Repito, un desgraciado que ya critica de nosotros el que mandemos abrazos solidarios, para que vean cómo está el mundo y cómo están algunos. De mal. Si les faltan tornillos, pues ya saben. Les tienen que ayudar. Los familiares, amigos, les tienen que ayudar. Pero no dejarles en redes sociales decir gilipolleces. Atención con lo que les voy a contar de entrada en el primer vídeo del Fútbol Club Barcelona. Barça, 2 puntos, de 21.000 euros a 60 millones de euros. Escribe Toni Frieros, no se lo pierda. Cada fin de semana, cada sábado, Diario Sport, antológico, espectacular, magistral artículo de Toni Frieros. Y hoy, un día más, para quitarse el sombrero. El título del artículo, Barça, 2 puntos, de 21.000 euros a 60 millones de euros. Antes de comenzar el artículo, una cosa que les voy a comentar muy rápida. Me consta, así me lo cuentan, que la directiva del Fútbol Club Barcelona, cada vez que llega el sábado, están muy pendientes
el artículo de mi buen amigo Toni Frieros. Saben perfectamente que tiene muy buena, no, la mejor información sobre el Fútbol Club Barcelona. Les leo. He estado buscando en la red social X a ver si el ínclito Xavier Sala y Martín, el de las chaquetas Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, hacía algún comentario sobre la millonaria multa que la UEFA le ha impuesto al Barça, 15 millones de euros a tocateja y 45 embargados, por no cumplir con la normativa del fair play financiero. Ni pío, él que es tan proclive a opinar y pontificar sobre lo que dicen los demás en materia azulgrana. Lo dijo Confucio: nadie te detestará si eres riguroso contigo y suave cuando corrijas a los otros. Tampoco han dicho ni una palabra a esa legión de tuiteros, algunos conocidos, otros por conocer, que saltan al unísono al cuello en cuanto se vierte una crítica a la actual junta directiva. ¿Qué estarán comentando en el grupo de Telegram? Es curioso lo implacables e inmisericordes que son con quienes no piensan como ellos y lo callados que están cuando el viento sopla en contra. Ahora que la UEFA acusa al FC Barcelona, junto a otros 5 clubes europeos, de no hacer las cosas bien en materia económica, todos ellos, se refieren a los de las redes sociales, YouTube, etcétera, etcétera, Telegram, todos ellos tan dignos, tan ejemplarizantes, tan puestos, agachan la cabeza como las avestruces. Qué manera tan elegante de dejar a todos los de las redes sociales que critican a los que no pensamos igual completamente con el culo al aire. Es un auténtico crack, Toni Frieros. Lo repito porque es para repetir. Ahora que la UEFA acusa al Barça junto a otros 5 clubes europeos de no hacer las cosas bien en materia económica, todos ellos tan dignos, tan ejemplarizantes, tan puestos, agachan la cabeza como las avestruces. Chapó, Toni, chapó. Cada sábado nos sigue, afortunadamente, nos vuelve a sorprender con la calidad de un crack. Para mí Messi es el mejor jugador del mundo, y siempre lo será. En la información deportiva, para mí, Toni Frieros está entre los mejores, sin ningún tipo de dudas. Continúo. Especialmente sangrante ha sido el trato que han tenido con los integrantes de la grada de animación del FC Barcelona. Como saben, la UEFA abrió diferentes expedientes sancionadores al Barça por un total de 21.000 euros, por cánticos ofensivos de ese espacio de animación integrado por 4 grupos: Almogàvers, Nostra Enseña, Front 532 y Supporters Barça. El FC Barcelona cerró esa grada hasta que no pagaran los 21.000 euros. En una actitud prepotente y soberbia, el Barça se negó en redondo a hablar con ellos. No ha querido dialogar ni recibirlos. No los defiendo, pero me pasa igual, también lo digo yo. Pero tienen derecho a saber por qué han sido sancionados y en qué partidos. Hasta el más vil de los criminales tiene derecho a defenderse. El FC Barcelona no los recibe porque considera que no son de ellos. Así de simple. Si la grada de animación, como la Confederación Mundial de Peñas, hubieran sido ideas suyas, otro gallo cantaría. Son verdades como puños.
verdades como puños. Alguno podrá estar más o menos de acuerdo, me refiero de los más radicales, más viscerales, por decirlo de alguna forma. Pero lo que dice Toni es completamente real. Pero ya saben ustedes cómo funciona el Fútbol Club Barcelona. Tiene un señor, dirige un señor que se llama Joan Laporta, y después de prometer todo lo que prometió, prácticamente nada se cumple de lo que se promete o de lo que prometió, nada se cumplió, muy pocas cosas, y además no tan importantes. Y ahora se ha convertido en el dueño del cortijo. Por 21.000 euros, a esos integrantes, continúo leyendo, se les ha dicho de todo en redes sociales, incluso por parte de otros socios y aficionados barcelonistas, los más viscerales. Les han llamado nazis, delincuentes, no volváis hasta que no paguéis, nos necesitamos, etcétera, etcétera, etcétera. Si por causarle al Barcelona un perjuicio económico de 21.000 euros, atento con lo que viene ahora, es brutal lo que dice Toni Frieros. Si por causarle al FC Barcelona un perjuicio económico de 21.000 euros, los han ninguneado en Arístides Mayor y los han linchado en redes sociales, ¿qué deberíamos decir o hacer con esta junta directiva o equipo ejecutivo que le ha causado un daño patrimonial de 15 millones de euros al FC Barcelona? Y ojo, que podrían llegar a 60 millones. Podrían llegar a ser 60 millones. ¿Dónde está la equidad? El sentido de justicia y proporcionalidad. Por 21.000 euros matamos a la grada de animación y por 15 millones aplaudimos a Laporta. Chapó. Chapó, Toni, chapó. Pero, bien dicho, no. Lo siguiente. Y tiene toda la razón del mundo. Por 21.000 euros ni te atreves a sentarte en una mesa con 4 grupos de animación del FC Barcelona. En cambio, el Barcelona, por no hacer las cosas bien, por volver a los errores de hace pocos meses, porque ya le multaron, la UEFA ya le multó con 500.000 euros, vuelven a cometer los mismos errores, nos multan con 60 millones de euros, 15 a tocateja y los otros 45 pendientes. A los de la grada de animación los ponemos a parir, o como dice Toni, entre comillas, los matamos. Y repito, el Barça, la directiva del Barcelona, con su error, nuevo error, tiene que pagar el club 15 millones y deben aplaudir a Laporta. Las verdades, primero, la crítica constructiva siempre tiene que ser bienvenida. Y, por supuesto, el decir las cosas como son no tendría que ofender absolutamente a nadie. Al contrario, debería servir para que la gente pudiera aprender y rectificar. Lo que pasa es muy sencillo. Vivimos en un mundo de mucha soberbia. Y de muy poca humildad. Y en general el mundo, miren cómo funciona. Es un auténtico desastre. Les sigo leyendo. Y hay más. Mucha gente se pregunta si el resto de la multa de la UEFA, que está en libertad vigilada, 45 millones de euros durante 2 años,
los tendría que provisionar el Barça en el cierre económico de esta temporada. La empresa auditora Crowe, la tercera en 4 años de mandato, pone coma, manda puntos suspensivos, como diciendo, manda huevos. Hará lo que quiera el Fútbol Club Barcelona, porque el principio de prudencia lo decide el propio club. Eso sí, la salvedad queda escrita. Seguro, como tantas y tantas salvedades en los últimos años, y sobre todo el sonrojo económico de la pérdida de 91 millones el año pasado, cuando el presidente a los senadores les comentaba, señores, tenemos un beneficio ordinario de 12 millones. Pero cuando salieron las cuentas, los propios senadores tendrían que haber llamado a la puerta del señor Laporta y decirle, oiga, ¿no nos dijo usted en aquella reunión que teníamos un superávit de 12 millones? Pues ahora las cuentas indican 91 de pérdidas, 91 millones en pérdidas. Pero no. Por eso hay algunos senadores que ni van a las reuniones, entre ellos nuestro buen amigo Jaume Llopis, porque no le gusta que le mientan y no le gusta que le tomen el pelo. Solo les diré una cosa como ejemplo, continúo hablando. Si esta junta directiva se aplica al mismo cuento que se aplicó en junio de 2021, si actuara con el mismo principio de prudencia, con el mismo criterio y rigor, incluso ética, esos 45 millones deberían ser provisionados. ¿Por qué? En junio de 2021, el Barça provisionó alrededor de 45 millones de euros por los litigios judiciales abiertos con Neymar, hasta 90 millones sumados los casos de Hacienda. A pesar de existir una sentencia favorable al club en un juzgado de primera instancia y a pesar también de que 15 días después, ya en julio, alcanzó un acuerdo extrajudicial con Neymar, el Barça perdonó al brasileño cerca de 10 millones de euros. Termina el artículo. Continúo. Lo he dicho muchas veces y lo mantengo. Hubo mala fe en aquella decisión, solo por echarle toda la porquería posible a la junta anterior. Se refiere a la junta de Bartomeu. Se benefició a un caradura como fue Neymar y se le causó un daño económico al Fútbol Club Barcelona. Por tanto, sí, provisionen esos 45 millones de euros a ver si el caradura no va a ser solo Neymar. Es un artículo antológico, es un artículo espectacular. Qué suerte tiene el diario Sport en contar con la firma semanal de Toni Frieros. Tienen mucha suerte. Es de lo mejorcito. Y tampoco están para tirar cohetes. De lo mejorcito que tienen en el diario. De lo mejorcito. Señor Bales, de lo mejorcito que tiene usted en el periódico. Tiene usted una plantilla en donde muy pocos en estos momentos tienen una credibilidad al 100%. Y entre esas personas, para mí, la número 1, Toni Frieros. Como siempre les digo, les leo el artículo, lo vamos comentando y luego ustedes sacan sus propias conclusiones. Pero creo que una vez más, magistral. Luego saldrán los desgraciados de siempre, el payaso, el de las fotos de payaso, que mide 1,90 y que no le apetece ponerse delante de una cámara. No sabemos la razón, pero demuestra ser un cobarde porque el que normalmente imita y se burla de los demás, lo menos que puede hacer es salir y dar la cara, tener personalidad y dar la cara. Cuando no lo hace es porque es un cobarde. Y una persona que no tiene principios ni valores. Y luego saldrá el de la camisa a cuadros, lo llamará rata a mi amigo Toni Frieros, lo llama rata, le dice absolutamente de todo. Debe tener algún problema importante en su vida. Igual es uno de los amargados que hay
y hay bastantes en las redes sociales, que necesitan sentirse muy bien insultando y criticando a los demás, porque no saben hacer en la vida, no saben hacer nada más. Pero por mucho que te quieran criticar, Tony, por mucho que nos quieran criticar, porque a mí también me critican todo ese tipo de gentuza, ten en cuenta una cosa. Tú, igual que yo, somos del Barça, pero sobre todo somos profesionales. Y los profesionales nos debemos siempre a contar la realidad. En el momento que dejas de contar la realidad, dejas de ser profesional. Y afortunadamente, ni Tony, ni yo, ni muchos de los que no estamos de acuerdo con Laporta, hemos perdido ni un ápice de profesionalidad a la hora de decir las cosas cada día, con educación y con respeto. Y les voy a decir una cosa, me puedo quedar con muchas frases del artículo, porque el artículo es magistral, pero recuerden lo que les voy a decir. Les vuelvo a leer un párrafo. Ahora que la UEFA, una parte del artículo, ahora que la UEFA acusa al Barça, junto a otros 5 clubes europeos, de no hacer las cosas bien en materia económica, todos ellos, tan dignos, tan ejemplarizantes, tan puestos, agachan la cabeza como las avestruces. Y por supuesto, esto lo añado yo, esto es de mi cosecha, no tienen lo que tienen que tener para decirlo, para comentar estas noticias y otras importantes en sus canales o en sus redes sociales. No tienen lo que han de tener las personas. Porque si fueran personas normales y lógicas, dirían lo bueno y lo malo. Ya sabemos que bueno, por desgracia, no tenemos mucho. Pero lo que pasa todos los días en el Barcelona, guste más o guste menos, todo el mundo debería contarlo de pe a pa. Las cosas funcionarían de otra manera. Y funcionarían muy bien para el FC Barcelona, porque saldría ganando el FC Barcelona.